por qué asustarse, porque estas son cosas reales. Sí. Las manifestaciones demoníacas que existen. Mira, y de la manera interesante, he hablado en estos últimos días con un par de pastores diferentes que me están hablando de, ¿verdad? Vamos a decir, de la manifestación de avivamiento en sus iglesias que se está dando. Y me comentaban que una de las cosas que se está dando es que algunas personas que están visitando la iglesia han estado en momentos de mucha unción y de verdad, de esta conexión que se da en nuestras iglesias cuando la adoración está en su pico y donde la presencia de Dios es evidente, donde han habido manifestaciones de personas que han estado visitando la iglesia y que han caído bajo este tipo de, ¿verdad? Esa es la palabra, manifestación demoníaca, donde en el proceso, pues obviamente, la iglesia y los líderes, en este caso los pastores con los que he estado hablando, oran por la persona y termina habiendo un proceso de liberación de esa manifestación que esa persona mostró en un momento del culto. Para los que llevamos añísimos en el evangelio, son cosas conocidas de nosotros, comunes de nosotros, ¿no? Bien comunes. Que aunque en los últimos años, ¿verdad? No lo veamos de esa manera, sabemos que el mundo espiritual es real y que muchas personas le han abierto puertas al enemigo, donde muchas personas en ese proceso, sea por espiritismo, sea porque familiares llevaron a esta persona a un evento espiritista y hubo posesión demoníaca. Hay gente que está jugando con el ocultismo de una forma impresionante en este tiempo. O sea, mientras otros se han dedicado a cultivar su vida con el Señor, hay otros que han tratado de buscar respuestas a sus vidas y respuestas a sus problemas, pero en lo malo, en el mundo espiritual malo, ¿verdad? Con Satanás y todo lo que tiene que ver con centros espiritistas, procesos de invocar demonios, ritos, y hay personas que terminan siendo literalmente poseídas, ¿no? Sí. Yo no sé cuántas personas pudieran haber experimentado en el tiempo reciente algo así, o que puedan estar en ese proceso, pero me llamó la atención de estos pastores precisamente, que estén trabajando con esta situación. Obviamente me alegra, porque la Biblia lo que nos enseña es que el Espíritu Santo nos ha dado a nosotros el poder, la autoridad, ¿verdad? La autoridad para echar fuera demonios, ¿no? Es parte de las herramientas que Cristo le proveyó a la iglesia, y está clarito en el Nuevo Testamento. Tanto Jesús lo hizo como luego la iglesia, ¿verdad? Del libro de Hechos. Y son temas que como que no nos gusta hablar ya mucho de eso, o nada. Pero el mundo espiritual sigue ahí, gente que le abre las puertas sigue ahí, gente que en un momento es poseída por un ente espiritual demoníaco, es un hecho cierto. Y debemos hablar de estos temas precisamente porque no tenemos miedo, tenemos al poderoso Israel con nosotros. ¿Han escuchado algo ustedes recientemente por ahí? Yo creo que ahora más que nunca la gente se está envolviendo en consultas espirituales, como le llaman, por la desesperación, la depresión, buscando más allá. Yo creo que está en aumento, y entonces no saben que se están metiendo en un terreno muy peligroso. Yo conozco gente que ha estado fascinándose con esos temas. Sobre todo por la cosa de... Yo no lo sigo mucho, pero sé y entiendo, ustedes me corrigen porque tal vez han escuchado también de que hay series de Netflix que son todas cosas de esas, de demonios y de... O sea, y yo creo que hay una que es de Lucifer. Sí. Entonces parece que eso como que le ha dado un twist en la cabeza a alguna gente con relación a esa imagen, y se abren puertas y hay gente tan... ¿cómo se llama eso? Que son tan vulnerables. Ingenuos. Son tan ingenuos que abren puertas y no tienen idea de lo que están haciendo. Correcto, sí. Claro. Y a lo mejor esas manifestaciones, pues claro, en el día a día no se ven hasta que de repente se ponen a un servicio en una iglesia, son invitados o a algún tipo de actividad, y ahí se ven cosas. Y hay que diferenciar la parte donde hay personas que su psiquis no está bien, su salud mental no está bien, sienten y oyen cosas que no necesariamente es porque algo real está pasando. Todo está en su mente. Sabemos que un sector es así, pero por otro lado sabemos que otros no es una situación de
que sus facultades mentales le están fallando, sino que están experimentando cosas reales del mundo espiritual. Sí. Y están sumamente inquietas, están perdiendo noche, están con un temor generalizado. Atormentados es la palabra. Sí. Y algunas de esas personas están llegando a nuestras iglesias, y obviamente cuando el poder y la presencia de Dios es evidente en un lugar, algo que es común también es que lo que no es de Dios no lo puedes resistir, se manifiesta. Y la parte que me alegró es que los pastores me compartían de que estas personas estaban siendo liberadas literalmente de la posesión demoníaca. Qué bueno. Me llamó la atención para traerlo como tema esta mañana, porque no sé cuánta de la gente que nos escucha, que está cultivando su vida espiritual con nueva vida, precisamente es porque espiritualmente han estado experimentando cosas feas, cosas que les da mucho temor, y que en esta mañana pues sería una oportunidad tremenda de que lo expongas, porque para ese tipo de manifestación hay una solución. Y hay que tener cuidado. El poder de Dios. Hay que tener cuidado porque este tipo de personas que mira esto, no sé específicamente si es que leen cartas o qué hacen, porque hay un grupo amplio, unos leen las cartas, otros te miran a los ojos y te dicen cosas. Yo tuve una experiencia donde si yo llego a ser débil, me detengo a escuchar a la persona. O sea, que hay personas que te detienen a decirte cosas. Ajá. Y si les escuchaste, le abriste la puerta. Ajá. Yo una vez salía entraba a un baño y salía una persona y se me queda mirando a los ojos y me dice, hay algo en ti que no me permite acercarme, pero te voy a decir lo que veo. Se te está cayendo el cabello, ¿verdad que sí? O sea, fue en todo mi proceso del diagnóstico de fibromialgia. Y ya me dijo todo lo que me estaba pasando en segundos. Y yo estaba muy vulnerable porque no me encontraba en lo que yo tenía. Pero aún así la miré a los ojos y le dije, yo sé qué es lo que yo te tengo que no te permite llegar. Yo sé. Y entonces le dije, Dios te bendiga, y seguí caminando. Pero si yo me detenía porque me dijo exactamente la caída del cabello, todo lo que estaba ocurriendo en mi vida, yo me quedo allí como que dime más, porque si sabes lo que me está pasando, puedes decirme el diagnóstico que los médicos no encuentran. Sí, o cómo solucionarlo. Que ahí es que mucha gente cae. Ahí es cuando abres la puerta. Se deslumbran. Sí, sin conocerme me dijo tal cosa, déjame escucharla, a ver. No, dije, Dios te bendiga, yo sé que qué es lo que no te permite acercarte más. Ahora, hay una generación en la iglesia que no ha visto probablemente una manifestación nunca. Sí, totalmente. Y debe prepararse mentalmente, porque eso puede pasar en cualquier momento. Claro. Y es parte de la dinámica, ¿verdad? Es parte del Evangelio de Jesucristo. Claro, sí. El Nuevo Testamento está repleto de historias de esa naturaleza, donde el poder de Dios sacaba fuera a los demonios, ¿no? Cuando enviaron a los 70, comisionaron a los 70, regresaron y decían, hasta los demonios se sujetaban. O sea, ¿qué vieron? ¿Qué pasó en el camino? Pues no sé. Pero hasta se demuestra la autoridad, ¿no? Que desde un principio tenemos. 787-993-9700, 787-993-9700. Estamos hablando de manifestaciones demoníacas en el contexto de cuando molestan la vida de algunas personas, cuando la gente escucha cosas, cuando hay una presencia que las personas la describen como maligna, que no siempre posee a la persona, pero que es evidente que la persona está siendo intimidada, influenciada, porque esa presencia está ahí. Coméntanos en esta mañana. Definitivo, en Ruta, buen día. Hola, buenos días, sí. Moraima. Sí. Elena. Sí, saludos. Carlos. Bendiciones. Amén. ¿Se escucha claro? Bien claro. Qué bueno. Llevo 40 años de convertido y tuve una experiencia de ese tipo. En el sentido, para darte un ejemplo, estaba yo recién convertido prácticamente menos de un año y pude darme cuenta de la realidad, aunque siempre lo supe, ¿verdad? Que hay esas manifestaciones, pero de la realidad y el poder que tiene el cristiano, el creyente, cuando cree en Jesucristo y cree en esa autoridad. Estando yo precisamente en el Yunque, pero en el área de Naguabo, con un grupo de amigos y amistades que fuimos de pesca, y
malamente no pescamos nada, pero tuvimos esta experiencia. Yo bajaba con uno de los compañeros, íbamos como 6. Uno de los compañeros iba conmigo, que de hecho lo conocí ese día porque era amigo de un hermano mío que andaba también en el grupo. Y a una distancia como de 1000 pies, vemos en la guagua, en el río, este grupo, una persona metida en el agua y como 8 o 10 en la orilla, y yo desde lejos y no gritando, simplemente le comenté a mi amigo, mira lo que hacen esa gente ahí. Yo reprendo en el nombre de Jesús esa manifestación, esa actividad, y reprendo con toda autoridad. Y lo que se está dando ahí, la cosa fue que yo tomé autoridad, pero en voz baja, o sea, en voz no audible, el ruido del río, que es un río caudaloso. La cosa es como que en 2 o 3 minutos, 5 minutos quizás, llegamos pues, al área donde yo estaba. Teníamos que pasar por el área, pero en cuanto estábamos llegando, la persona detiene lo que estaba haciendo y dice, íbamos los dos, yo y el otro compañero, y la persona dice, ¿quién de ustedes es Miguel? Entonces, el que iba al lado mío me agarró la mano y yo rápido entendí lo que estaba pasando. Y dije, yo soy Miguel. Le digo, algo me dice que te cuide. Y yo le dije, yo sé quién tú eres y yo te reprendo en el nombre poderoso de Jesús. Entonces la persona me dice, tú eres del Señor. Y decir, yo soy del Señor y yo sé de quién tú eres. Yo te reprendo en el nombre de Jesús. Y oro e intercedo por esas vidas que tú tienes ahí atadas en este momento. O sea, la cosa trató de meterme miedo, y entonces en ese momento ya venía el otro grupo de amigos con nosotros. Entonces fue que en el resto del viaje hacia acá donde veíamos, el tema fue ese. El muchacho que va conmigo, cada uno opinaba, y de hecho habían otros cristianos más, y este muchacho que no era cristiano me dice, lo que pasa es que de nosotros aquí, el que tenía la autoridad en el momento era este muchacho, ¿sabes? Refiriéndose a mí. Y ese fue el tema, ¿sabes? Sí. Lo que te quiero decir es que el creyente sabe la autoridad que tiene, y si la tiene que usar en el momento, es efectiva. Y el enemigo también la reconoce. Sí, exacto. Sí. Esa autoridad. Sí, claro. El enemigo también la reconoce. Claro. Gracias, oyente, por narrarnos la experiencia. En la Biblia se habla, ¿verdad? El endemoniado que vio a Jesús, que tienes desde lejos, hijo de David, misericordia de mí. O sea, ellos saben. Ellos saben. Triste sería para un cristiano que se siente intimidado ante una manifestación demoníaca. O sea, ¿verdad? Tenemos la autoridad para eso. Correcto. Usted no tenga miedo. Exactamente. Claro. ¿Sabe? Exactamente. Adelante, Ruta. El que está con nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Eso es así. Adelante, buen día. Buenos días. Yo, en mi caso, mi experiencia desde pequeña, desde los 7, 8 años, pues veía cosas que no entendía, y en mi casa, cuando mencionaba a mi mamá, pues siempre me tomaba como que no era, como que lo que era mi mente. Así que me crié en ese ambiente y nunca fue dirigida a través de una iglesia, a través de una persona que me ayudara, a pesar que sí, que iba a la iglesia, pero eso lo mantenía callado. Ya casada, así que uno, a través de los años, uno sigue viendo y percibiendo y notando que hay algo que uno ve que las demás personas no ven, pero uno no. En mi caso, yo no entendía cómo era y me quedaba callada, viviendo todo ese espanto. La situación es que ya casada, a mi esposo también era un secreto lo que me estaba ocurriendo, pero en mi matrimonio se tornó la situación espiritualmente muy difícil, ya que pues veía cosas que me minaban la seguridad, me minaban las emociones, me minaban, te hacen daño, te van haciendo daño en muchos sentidos, espiritualmente hablando. Hablé con mi hermana, ¿verdad? Ella es pentecostal de toda la vida, así que yo le cuento a mi hermana la situación que me está atormentando sin abundar mucho. Y ella me dice que va a llamar a la pastora y que va a ir a hacer una oración en mi casa, y yo pues contenta porque sentía que a través de ello esto se iba a liberar, iba a tener libertad.
En ese proceso pasaron unas cuantas semanas y yo oraba y lloraba en la desesperación que tenía. Y sí, el Señor me hablaba, pero yo en ese momento entendía que era mi mente, ¿no? Y yo oraba y el Señor me hablaba, me repetía lo mismo y yo sentía que era mi mente. En mi casa también me llegaba, cuando hablando con el Señor, pidiéndole ayuda, también me llegaban cosas a la cabeza, pero yo pensaba que era mi mente. Cuando llegan estas hermanas a las semanas de la iglesia a ir a mi casa, pues llega una muchacha que tiene el don de discernimiento entre todas las que llegaron y me dice exactamente las mismas palabras que me decían en oración. Así que yo voy dándome cuenta que sí, que aquí hay algo que yo debo de prestar atención. Al fin y al cabo, quiero hacer el cuento largo, corto, no hay que tener miedo a estos juegos del maligno, ¿no? Ellos lo que quieren hacer es dañar y destruir la vida de la persona, del ser humano, porque nos odian, ya que somos hijos de Dios. Somos lo más amado de Dios Todopoderoso. Claro que sí. No tengan miedo, con la presencia del Señor todo se puede, con oración y siempre creyendo en Él, lean la Biblia para que tengan autoridad y crean en las promesas del Señor y lo que ahí dice en su palabra, y huyen a la soltar, porque no toleran la presencia del Señor. Excelente, gracias por estar acá en Ruta. Sabes que nuestro amigo Axel Joel nos está compartiendo que en su cuenta de Twitter él se ha dado cuenta, y de Instagram, que últimamente, y para él lo describe como algo que parece ser un trending, hay cantidad de jóvenes, mujeres y hombres, todos jóvenes que se declaran como brujas o brujos. Entonces dice que la mayoría de ellos lo incluyen como en las descripciones de sus perfiles, y se da cuenta de que muchos de ellos son parte de movimientos específicos, como en este caso Black Lives Matters, la comunidad LGBT o ateístas, y en sus cuentas se autodenominan como brujo o bruja. En términos espirituales, es interesante que los jóvenes que no deciden por Cristo o van hacia el Evangelio, se van al otro extremo. Las puertas que están abriendo son las puertas del espiritismo, del ocultismo y de toda manifestación de tipo demoníaca, porque obviamente los jóvenes están buscando experiencias reales. Y el que busca en el mundo espiritual oculto va a encontrar manifestaciones que van a ser evidentes también. Así que nosotros tenemos que hablar de estos temas porque tenemos que educar a la nueva generación y no tanto a la nueva. Hay gente que está en la mediana edad, 35, 40, 45 años, que están descartando el evangelio, pero le están abriendo puertas a este tipo de vida espiritual oculta. Y yo creo que es parte del trabajo que nosotros tenemos que hacer, porque es evidente que aunque lo ignoremos y no hablemos de esto, no significa que no está pasando y que no está ganando terreno, todo lo contrario. Y yo creo que este tema es bien relevante, es mucho más relevante de lo que podemos pensar. Fíjate. Y si en eso siguen como punto de referencia artistas, artistas con los Illuminatis también. ¿Vieron a J-Lo fin de semana? No. J-Lo sale besando, hicieron público, ¿verdad? Con Ben. Y mientras lo besaba, digo, ¿verdad? Eso es lo que se está diciendo. Yo no estaba allí para certificarlo. En el video se ve claramente mientras ella lo besa, pues hace una señal que es de los Illuminatis. Y entonces... eso sí lo viste, cuando ella hizo la señal. Todo el tiempo, y le hacen un círculo a la señal porque ella sabía que la estaban grabando. Y volvía y hacía la señal mientras lo besaba. Lo que se entiende que es la señal. Yo dije, déjame googlear esta señal, porque ellos tienen varias. Ellos tienen varias señales y en efecto esa es una. Pero categóricamente no puedo decir, mira, lo hizo por eso. Pero ya los jóvenes, eso es lo que están hablando. A mí me llegó eso por un joven. Pero mira, fulana, lo que está haciendo. Sí, los jóvenes están en claro, ellos están tentados. Sí, porque se vuelve un trending y empiezan a imitar una cosa que ni ellos mismos saben qué es. Exacto. Abriendo una puerta espiritual que sabe Dios hasta dónde puede llegar, ¿no? Exacto. Y ahí entonces empiezan los problemas graves. Una más por acá. Sí. Adelante, buen día. Sí, buenos días, Dios les bendiga. Amén.
Pues quiero contar que yo tuve una experiencia así bien fuerte. Yo salí para Estados Unidos con mi mamá, fuimos a visitar unas amistades y yo me quedé en la casa. Y cuando estoy en la noche dormida, yo veo un personaje que entra, un personaje alto, un gorro alto, vestido de negro. El personaje me dio miedo, pero el personaje sigue caminando y literal se sienta en la cama donde yo estoy. Cuando se sienta en la cama donde yo estoy, yo siento que eso me presiona. Y entonces yo trataba de reprender con la mente y lo que era no se iba, y yo seguía tratando de reprender con la mente. No fue hasta que yo dije, el Señor te reprenda, pero que lo grité, que mi mamá despierta, y cuando cuando ella despierta, que yo también despierto, porque para mí era un sueño, la cortina del cuarto se movió. La cortina del cuarto se movió y lo que salió por la ventana. Yo le cuento la experiencia que tuve a la muchacha de la casa, y cuando ella me dice, precisamente en esta semana mataron una persona en la parte de atrás, y era el mismo enemigo que estaba allí tratando de amedrentarnos, pero obviamente me dio miedo, pero pude reprender y lo pude verbalizar. Siempre mi papá es pastor y siempre me decía, trata de verbalizarlo, aunque lo digas en tu mente, pero trata de verbalizar y reprender en el nombre de Jesús. Y pienso que mucha juventud no ha tenido esa experiencia, pero sí podemos reprender, y lo que se puede ir, porque varias veces me ha pasado. Excelente, gracias por estar acá. Así es. Yo termino refrescando una porción de la Escritura conocida de todos, y aquellos que son oyentes nuevos, pues que la conozcan. El libro de Marcos, capítulo 16, verso 15 al 17, dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esa palabra todavía está vigente. Jesús hablando a su pueblo, y todavía esta palabra la tenemos escrita para que no solamente la leamos, sino para que la creamos y la pongamos en práctica. Gracias por estar acá pegadito En Ruta. Tremendo tema. Por ahí viene Nando Steidel, Consejería Pastoral. Es un buen momento para que usted pueda llamar. Prepárese, eso es lo próximo. Las 6:53, buenos días. Son noticias. Ahora lo que ocurre local e internacional.